La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Soñando para Dios. La vida está motorizada por sueños. La diferencia las hacen quienes tienen sueños para Dios. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando la vida del rey David. Hoy vamos a dejar el libro de 2 Samuel que venimos estudiando y vamos a ver un relato de la historia de David en el primer libro de Crónicas, capítulo 17. Y nuestro tema, el que vamos a desarrollar, es Soñando para Dios. Vieron, todos nosotros tenemos sueños que motorizan nuestra vida y decíamos que la diferencia la hace quienes tienen sueños para Dios, a diferencia de sueños personales. Para algunas personas, para algunos jóvenes, los sueños tienen que ver con el fútbol, con el deporte, tienen que ver en otros casos con la música, en algunas circunstancias tienen que ver con su profesión, pero es muy diferente cuando uno piensa en los grandes sueños que Dios pone en el corazón. Dios de forma sobrenatural, soberana, coloca cargas, deseos, sueños para que nosotros nos convirtamos en herramientas divinas. Quizá de la larga historia de la Iglesia, la biografía de Guillermo Carey es una de las que nos habla de lo que significa soñando para Dios. Desde los 16 años Guillermo Carey trabajaba de zapatero y paralelamente dedicó su vida para aprender lenguas, era muy ágil para aprender idiomas y geografía universal. Dios fue poniendo un sueño grande para salir de misionero, pero su pastor no lo comprendía. Cuando él le manifestó su sueño, su pastor le dijo: joven, Dios hará la obra contigo o sin nosotros. Pero Guillermo no se desanimó. Finalmente, Dios lo utilizó para traducir la Biblia a infinidad de idiomas en medio de la obra misionera. El 31 de mayo de 1792, Guillermo Carey predicó su inmortal sermón que tenía solo 2 puntos. Esperen grandes cosas de Dios. Emprendan grandes cosas para Dios. Esto es sin duda soñando para Dios. Y yo tendría que preguntarte a vos como joven, a usted, estimado amiga, ¿cuáles son los sueños que tiene en la vida? Déjeme decirle que el Espíritu Santo, por la palabra, nos va a desafiar a reemplazar los sueños y a tener sueños para Dios. Vamos a la Biblia, vamos a ver el relato de un sueño que tenía el rey David para glorificar el nombre del Señor. Esto está en el primer libro de Crónicas, capítulo 17. Te invito a que busques en tu teléfono, en tu dispositivo móvil o en tu Biblia, mejor aún, si lo buscas en tu Biblia, Primera Crónicas, capítulo 17. Para los que estudian la Biblia, estamos aquí históricamente en el pasaje paralelo de 2 Samuel, capítulo 7, del 1 al 29. Dice la Biblia así, Primera Crónicas 17:1. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová está debajo de cortinas. Y Natán el profeta dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Versículo 7. Por tanto ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Versículo 16. Y entró el rey David, y estuvo delante de Jehová, y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo?
¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente. Oh Jehová Dios, ¿qué más puede añadir David pidiendo a ti para glorificar a tu siervo? Mas tú, Señor, conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Y dice el versículo 24, permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. David estaba en una hermosa casa. Esto lo relata 2 Samuel capítulo 7, pasaje paralelo al que estamos como base de este tema en 1 Crónicas 17. Él estaba en su casa, reposaba de las guerras, descansaba de sus enemigos, y el hombre empieza a reflexionar entre la vida y las cosas y los sueños para Dios. Y en su corazón hay una crisis, porque ve su prosperidad y ve el contraste que hay entre su casa tan grande, tan hermosa, y el arca de Dios que todavía está entre cortinas, como fue todo el viaje del desierto. Y entonces tiene un sueño para Dios. En medio de esa crisis hace un gran sueño para Dios, que seguramente sería uno de los últimos grandes emprendimientos de su vida, y es construir un templo para Dios. Aquí está el contraste, cedro contra cortinas. Es el contraste que hay en el corazón de aquellos que aman a Dios y se dan cuenta que las cosas de Dios están esperando un deseo, un emprendimiento, y sueñan grandes cosas para Dios. ¿Sabes? Este relato de 1 Crónicas capítulo 17 nos pone en el relato de la conversación, porque David busca a su compañero, y su compañero era el profeta Natán. Podríamos pensar en este tiempo dos siervos de Dios que comparten un café y empiezan a compartir los sueños para Dios, y uno escucha al otro. David cuenta el sueño, Natán escucha el sueño, y mientras David le comparte a Natán, Natán directamente le dice: haz todo lo que está en tu corazón. Lo que él no sabía, que el sueño que él tenía para Dios, Dios tenía otra manera de hacerlos. Y sabes, yo me acuerdo cuando fundamos la iglesia donde pastoreamos hace más de 30 años, éramos un grupo de jóvenes de 20, 22, 25 años, y veníamos aquí al lugar y predicábamos el Evangelio, y caminábamos las calles y visitábamos a las personas y hacíamos campañas evangelísticas, y estábamos llenos de sueño. Nuestro sueño es que Dios pueda levantar una gran iglesia, una iglesia misionera, donde muchos puedan salir a llevar el Evangelio. Y yo me doy cuenta la tremenda necesidad que tiene la juventud cristiana de hoy de tener sueños para Dios. Claro, vivimos en una sociedad posmoderna, en una sociedad donde todo mira para adentro, donde la autosatisfacción y la vida de satisfacción personal hace de que la mayoría de los jóvenes no tengan grandes sueños para Dios. ¿Sabes? Aquí en este relato yo descubro 4 condiciones que tienen que tener los sueños para Dios. Yo no sé si mientras tú me escuchas hay en tu corazón un sueño, una carga, un deseo para hacer grandes cosas para Dios. Quiero decirte, si no sueñas cosas para Dios, si cuando tienes tu vida de oración no piensas que Dios te puede utilizar, es probable que eso ocurra porque tu vida está fría, es una vida que no tiene profunda relación con Dios, porque cuando uno conoce a un Dios tan grande, sueña con participar de la mayor de todos los emprendimientos que un ser humano puede participar, que es la evangelización del mundo. Pero los sueños para Dios requieren 4 condiciones. La primera es confirmación divina. Esto está en el versículo 11. Y cuando tus días terminen, yo levantaré descendencia. Dios le confirmaba su sueño, pero a la manera de Dios, con Salomón. En segundo lugar, requiere carga eterna. Esto está en el versículo 12. Dice: confirmaré tu trono eternamente. En tercer lugar, requiere correcta motivación. Esto está en el versículo 24. Dice David:
sea engrandecido tu nombre para siempre. Y en cuarto lugar, los sueños para Dios requieren compromiso diligente. Esto está en el capítulo 22, versículo 5 que no hemos leído, y David, antes de su muerte, dice la palabra de Dios, hizo preparativos en gran abundancia para que el templo tenga todos los recursos y Salomón, su hijo, lo pueda construir. Así que repasamos 4 condiciones para los sueños para Dios. 1, confirmación divina. 2, carga eterna. 3, correcta motivación. 4, compromiso diligente. Vamos al primero, confirmación divina. Natán le dice, haz todo lo que está en tu corazón. Pero Dios sale a la noche a hablar con Natán y le dice, no, Señor. David no ha de ser el hombre que va a construir. Él tiene las manos manchadas de sangre. Yo levantaré descendencia y será su hijo Salomón. Y entonces viene Natán y comparte todo lo que Dios le dijo. Y David lo acepta de parte de Dios. Recibe una confirmación divina, pero no a la manera de David, sino a la manera de Dios. ¿Sabes? Los sueños nacen en el corazón de cada uno de nosotros, pero requiere la confirmación de Dios cómo, de qué manera y en qué tiempo se van a hacer. ¿Sabes? Cuando hablamos de confirmación divina para los sueños de Dios, implica de que lo que yo tengo en el corazón para servir y honrar el nombre del Señor tiene que estar alineado con los planes del cielo. Cuando uno ve todos los avivamientos de la Biblia, cuando ve la mano poderosa de Dios moviéndose en medio de la humanidad para la salvación de personas, para la liberación del pueblo, para la extensión de la iglesia, siempre aparecen personas que interpretan la voluntad de Dios y la ejecutan a través de sus sueños. Es decir, sus sueños se hacen en hechos concretos porque tiene la confirmación divina. ¿Sabes? Lo primero que requiere una confirmación divina es oración. En Hechos capítulo 13, la Biblia nos relata el nacimiento de la última etapa diagramada por el Señor a sus discípulos antes de partir en Hechos capítulo 1, versículo 8. Allí en Hechos capítulo 13 comenzaría la etapa hasta lo último de la tierra. Allí están los 5 ancianos de la iglesia de Antioquía y están unánimes y están orando y están ayunando e interpretan la voluntad de Dios y tienen la confirmación del cielo para apartar a Pablo y Bernabé para la obra misionera. La confirmación divina requiere sensibilidad espiritual, además de oración. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 8, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y dice, me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz. Así que él tiene sensibilidad para interpretar que no iría a Corinto todavía, porque Dios le mostraba un tiempo importante y de oportunidad allí en Éfeso. Saben, nuestra iglesia ha sido desafiada para establecer un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas de adicciones. El nombre del centro es el Taller del Maestro y les pido a todos los que me escuchan que oren. Tenemos un matrimonio con carga. Todas las semanas se reúnen jóvenes en el gimnasio de nuestra iglesia con problemas de adicciones y allí está Salín ayudándolos. Su esposa atiende a las mamás de estos chicos. Dios nos ha puesto carga, pero Dios puso en una conferencia misionera un tremendo sueño en el corazón de este matrimonio de tener un centro aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Santa Fe, en la República Argentina. Saben, nos pusimos a buscar lugares, tratamos de arrendar y alquilar lugares. Estuvimos dando vuelta una y otra vez y de pronto Dios abre una puerta y el gobierno nos permite tener durante 10 años un comodato, un lugar preparado, ideal, en medio de un lugar con árboles en el campo para poder establecer el taller del maestro. ¿Sabe qué requería eso? Esperar en el Señor, esperar la puerta, tener sensibilidad. Si tienes un sueño para Dios y todavía Dios no abrió la puerta, sigue clamando y espera que la sensibilidad espiritual te confirme la puerta. La confirmación requiere también decisión, claro, primero oración, después sensibilidad espiritual, pero Hechos capítulo 16, versículo 10, cuando el apóstol Pablo con el equipo misionero tenía la
decisión de ir a Asia, el espíritu se lo impide, viene la visión del varón macedonio, deciden obedecer al Señor y se van a Europa para fundar la primera iglesia en Europa, allí en Filipos. Pero dice, Hechos capítulo 16, versículo 10, cuando vio la visión, enseguida, no esperaron, enseguida procuramos, observen el verbo procurar, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Queridos míos, cuando Dios pone un sueño en el corazón, cuando hay oración, cuando somos sensibles a sus señales, cuando Dios confirma, cuando Dios moja el vellón, abre la puerta, hay que tomar una decisión y salir. Porque a veces empezamos a dudar, la duda se convierte en incredulidad, la incredulidad se convierte en desobediencia y no perdemos la oportunidad de ser parte de los llamados de Dios. Tal vez me está escuchando un querido que sintió un gran llamado de Dios, pero por problemas, conflictos, por la obra del enemigo, por deslizarse, como dice el autor a los Hebreos en capítulo 2, versículo 1, se ha enfriado el corazón y sentimos que los sueños para Dios se han enterrado. Este es un tiempo para que la confirmación divina vuelva a arder en el corazón. Sintamos el llamado de Dios y empecemos a soñar grandes cosas para Dios. Qué maravilla cuando veo jóvenes con sueños para Dios. Oramos para que Dios levante una multitud de jóvenes latinoamericanos con grandes sueños para Dios, para evangelizar al mundo en este tiempo final. Número 1, confirmación divina. Número 2, carga eterna. Dice David, confirmaré tu trono eternamente. Estas palabras le dice Dios a David. Saben que en 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, tu casa, tu reino. Estas palabras reflejan el énfasis de Crónicas en este capítulo 17, que el reino era del Señor, no de David. Aquí está el pacto davídico incondicional por el cual el término de casa es reemplazado por una descendencia continua a David, que terminaría en la llegada del Mesías, el mismo Señor Jesucristo. Este sería un reino que nunca sería destruido. Al templo lo destruiría Nabucodonosor, a la casa de David nada la destruiría, porque de allí saldría el Mesías. Dios estaba poniendo una carga eterna. Los sueños para Dios requieren carga eterna. ¿Qué es una carga eterna? Es cuando Dios en los sueños pone el objetivo número 1 por la cual estamos en este mundo. Estamos en este mundo para compartir el Evangelio. Alguno me dirá, la iglesia está en este mundo para glorificar al Señor. Nada glorifica más al Señor que cristianos que muestren a un Jesús vivo y real. Como dice el apóstol en Colosenses capítulo 1, versículo 27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Dios ponía una carga de trascendencia eterna. David no vería el templo, pero de su descendencia llegaría el Mesías. El templo sería luz para las naciones. En 1 Reyes capítulo 8, su hijo Salomón, versículos 41 al 43, interpreta la carga eterna y dice en la dedicación del templo, 1 Reyes 8, 41 al 43, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Qué maravilla es contemplar a hombres con carga eterna. Viajando a la selva del Ecuador, conocí la vida de nuestro querido don Daniel Roger, un hombre impactante, que Dios puso carga eterna de muy joven cuando llegó al Ecuador viniendo de los Estados Unidos, y cómo en su corazón nació el deseo de evangelizar la selva del Ecuador, allí donde dieron sus vidas aquellos 5 misioneros frente a los Aucas, donde Jim Elliot escribió aquella frase célebre, no es una locura entregar lo que no podemos retener, la vida, para alcanzar lo que no podemos perder, la salvación eterna del alma, la salvación de las personas, la corona de gloria. ¿Cuál es tu carga en este tiempo? Quiero decirte que si vas a tener sueños para Dios, además de confirmación divina, necesitas carga eterna. Tercero,
necesitamos una correcta motivación. Los sueños para Dios requieren una correcta motivación. El versículo 24, David dice, sea engrandecido tu nombre para siempre. Miren, cuando hay sueños para Dios, el centro no somos nosotros, el centro es Dios. Cuando tenemos sueños para Dios, la gloria no es para nosotros, es para Dios. El apóstol Pablo escribe, hablando de la fundación de la iglesia en Tesalónica, en capítulo 2, versículo 4 de la primera carta, y él dice en 1 Tesalonicenses 2:4, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, habla de que todo lo que hagamos sea para el Señor y para la gloria del Señor. Miren, los sueños para Dios, la obra de Dios, el ministerio que Dios nos da, nunca es una herramienta para promovernos a nosotros mismos. Es una herramienta para la gloria de Dios. Cuando yo escucho a personas que publican grandes cosas, la pregunta cae de maduro. Lo que contamos, ¿a quién glorifica? ¿Al que lo cuenta o al dueño de la obra, que es Dios? Por eso necesitamos entender que en los sueños para Dios hay que purificar las motivaciones. Y para eso hay que cuidar el corazón. Tal vez algún querido consiervo me está escuchando y tiene grandes sueños para Dios, pero necesita en este tiempo que el fuego de la presencia de Dios purifique las motivaciones de nuestro servicio y nos podamos hacer la pregunta, en estos deseos, en estos sueños, en estos anhelos que tengo para Dios, ¿quién se va a llevar la gloria? ¿Sabes? Los sueños para Dios requieren confirmación divina, requieren carga eterna, requieren correcta motivación y finalmente requieren compromiso diligente. Dice la Biblia allí en el capítulo 22, versículo 5 de Primera Crónicas, y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. ¿Para qué hizo los preparativos de gran abundancia? Es que él invirtió tiempo, año tras año, en forma diligente, para poder acopiar todos los materiales, para buscar a las personas capacitadas, ya que su hijo era joven, para preparar todo para que Salomón pueda construir el templo. Es toda una pregunta, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos a trabajar en algo que no vamos a ver, como David? ¿Estaríamos dispuestos a trabajar diligentemente año tras año para un resultado que va a ver la próxima generación si el Señor no viene antes? ¿Sabés que Dios trabaja así en los corazones de los siervos? Muchos de nosotros estaremos haciendo una obra cuyos resultados se verán más adelante y los conoceremos en la eternidad. El mismo Moisés, a causa de aquel momento allí donde golpeó la peña en lugar de hablarle y le fue prohibido entrar en la tierra prometida, nos sitúa, en el epílogo de su historia, allí en la cadena montañosa de Abarín, en el pico más alto, en el monte Nebo, mirando la tierra desde lejos, pero no habría de poseerla. 40 años transitó en el desierto con un pueblo rebelde y no pudo entrar a la tierra. Pero su corazón estaba dispuesto porque él era un hombre diligente para Dios. El mismo Samuel, lo vemos, antes de que empiece todo el proceso de victoria sobre los filisteos que habían subyugado a Israel una y otra vez. Dice la Biblia que recorría desde todos los lugares, desde Dan hasta Berseba, de un lugar hasta otro, diligentemente, llevando la palabra de Dios en toda una nación oscura. ¿Saben? Cuando hablamos de compromiso diligente, hablamos de un trabajo cuya obra a veces no vamos a ver. ¿Saben? Esto me lleva sin duda a los jóvenes con llamado, que sienten que tienen sueños para Dios. Por ejemplo, para la obra misionera. En este tiempo, aquí en este estado donde yo vivo, estamos viendo cómo Dios está levantando la llama misionera en muchísimos jóvenes, participando en proyectos transculturales, haciendo visitas misioneras, participando de la fundación de iglesias. Y en medio de todo este desafío,
el reclamo inicial es que todos estos sueños se puedan cumplir primero, por ejemplo, en la iglesia local, trabajando para Dios, siendo fieles en la evangelización cada día, servicio diligente para cumplir los grandes sueños para Dios, siendo diligentes en nuestra relación con Dios, en nuestros devocionales, en nuestro llamado a la pureza, siendo diligentes en el discipulado, en el trabajo con los grupos pequeños, siervos diligentes en el servicio a Dios. Siempre Dios llama a los diligentes. En 1 Samuel capítulo 3, Samuel es llamado cuando él diligentemente servía al sacerdote Elí. Cada uno de los que son llamados son personas que trabajan en forma diligente en la obra de Dios, porque Dios comprueba el corazón de responsabilidad, claro. He visto tantos jóvenes que se quedan a mitad de camino. He visto tantos jóvenes que han proclamado sueños y después en medio de la lucha, de la batalla, de los temores, de las pruebas, se quedan a mitad de camino. Quiero decirte que tenemos que hacer delante de Dios un compromiso diligente para formar un carácter y una vida disciplinada que diligentemente pueda servir al Señor. Claro, jóvenes con sueños para Dios. Tengo que preguntarte en este tiempo, para finalizar, ¿cuál es tu sueño? ¿Hacia dónde va tu sueño? ¿Tenés sueños para Dios? ¿O todos los sueños de tu vida giran alrededor de tu propia vida, de tu propio yo, de tu propia autosatisfacción? Sabes, quizá como el joven rico, tenés grandes sueños para Dios, pero necesitas en este tiempo la confrontación del Salvador, mostrándote que aunque tengas mucha religión, mucha vida de iglesia o una vida correcta en el fondo, todavía el primer lugar de tu corazón no lo tiene el Señor. No podés decir primero Dios, porque hay un ídolo, hay un yo, hay algo que ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Saben? Los sueños para Dios aparecen en los corazones en los cuales Dios tiene el primer lugar. ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? Por eso vamos a terminar con un tiempo de oración, soñando para Dios. Quizá tengamos que hacer una oración, muchos de los que amamos al Señor, pidiéndonos que nos perdone, porque los sueños para Dios han sido reemplazados por sueños temporales. Y hoy necesitamos renovar nuestros sueños para Dios. Quizá me estén escuchando esposos, matrimonios, profesionales, que tienen sueños personales legítimos en la vida, pero no tienen trascendencia eterna. Clamemos al Señor para que ponga carga eterna en nuestros sueños. Quizá algunos consiervos tengamos que pedirle al Señor que purifique nuestras motivaciones. Quizá muchos de nosotros necesitamos volver a los hábitos piadosos de la vida que hemos abandonado y tener un compromiso diligente con las cosas de Dios. Pero tal vez me está escuchando alguien que lejos de Dios o que nunca ha conocido al Señor y escucha todo esto y dice, no puedo tener sueños a un Dios que no conozco. Bueno, quiero decirte que para tener una vida con sueños eternos, primero hay que pasar por la cruz, allí donde Cristo murió por nuestros pecados, donde derramó su sangre, donde resucitó al tercer día, y donde tiene poder si confías en Él para perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Por eso allí donde estás, dile solo 2 palabras al Señor. Señor, sálvame. Dile así, Señor, sálvame. Y abre tu corazón a Él. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.